Tallímetro. Usted está midiendo a quién. Eritrocito. Por lo tanto, el volumen corpuscular medio es el tamaño promedio, ¿sí?, de un solo eritrocito. Usted está midiendo aquí un solo eritrocito, ¿sí? Lo normal va de 70 a 101 micras. Si es que el paciente le doy un dato de volumen corpuscular medio que es menos de 70, ¿no es cierto? ¿Qué es micro? ¿Pequeño o grande? Pequeño. Tendrá una anemia microcítica, porque lo normal es de 70 a 100. Si les digo glóbulo, paciente con una biometría hemática que tiene un volumen corpuscular medio de 60, el paciente una anemia microcítica, será eso porque es pequeño lo que están midiendo el volumen del eritrocito, ¿de acuerdo? Si es que el paciente no tiene de 70 a 101, tiene por ejemplo más allá de 101, por ejemplo 110, será una anemia macrocítica, porque el tamaño es de 70 a 101 lo normal. Si yo digo más allá de 101, 102 ya es macrocítica, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí entendido? Paso. Miren, y ahora vamos a hablar de la concentración corpuscular media de hemoglobina. Concentración corpuscular media de hemoglobina, ¿sí? ¿Qué es la concentración corpuscular media de hemoglobina? Es el promedio de la concentración hemoglobina por eritrocito, ¿sí? ¿Qué cantidad de concentración tiene la hemoglobina dentro del eritrocito? Lo normal va de 30 a 36, ¿no es cierto? Menos de 30 será una anemia, ¿qué es? ¿Qué es hipo? Menor, pequeño. ¿Qué es hiper? Gracias. Entonces, si es que en lo otro era micro, ahora estamos hablando de hipo. ¿Qué es cromía? Cromía es color, más o menos, ¿sí? ¿Qué significa la hemoglobina que da? El color a la sangre, ¿no es cierto? Por tanto, si yo tengo menos de 30, aquí dice, menor de 30, el paciente tendrá una anemia hipocrómica, es decir, baja en color. La sangre no será tan colorada, sino menos, más o menos para que me entiendan. ¿De acuerdo? Hasta ahí bien. Paso. Miren, pero lo contrario de anemia, ¿qué será? Poli, ¿qué es? Mucho, bastante. Lo contrario de anemia es policitemia. ¿Cuándo tenemos un diagnóstico de policitemia? Si en la biometría hemática del paciente que le mando a hacer tiene un hematocrito mayor de 60. Ahí vamos a llamar policitemia. ¿De acuerdo? Miren, la sangre estará más espesa, más roja, más negra, ¿no es cierto? Lástima no tenemos colores porque hay una diapositiva que tienen que ustedes adivinar de qué es. Por favor, arreglenme esto, si tiene que estar a color. Arreglenme eso, porque de ahí ustedes lo van a aprender. Y si yo les tomo en el examen, ahí se van a topar con un problema. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tipos de policitemia tenemos? Por tanto, ¿qué es la policitemia? Es el aumento de hemoglobina. Del hematocrito en la sangre. ¿Mayor a qué? 60. ¿Cierto? Miren aquí, el normal, que habíamos dicho que el promedio del normal del hematocrito era 45. Pero si no tenemos 45, tenemos más de hematocrito, tenemos, miren, más de 60, si ven que hay más cantidad de células en este microscopio que hablo, en este tubo que en este otro. Entonces, ¿qué se llamará? Policitemia. Y hay varios tipos de policitemia. Sí, miren, la fisiológica. Cuando yo digo fisiológica, ¿qué es? Normal, una policitemia normal. Pero doctora, ¿por qué va a ser normal? Porque miren, cuando ustedes suben a grandes alturas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno en nuestra sangre? Va a bajar. Por lo tanto, como no hay mucho oxígeno que usted tenga, ¿sí? Necesitamos que el transportador, que es el glóbulo rojo, ¿sí? ¿Sí o no?, cargue más oxígeno hacia nuestra sangre. Por lo tanto, se formará más glóbulos rojos y existirá una policitemia fisiológica. Fisiológica es porque quiero, ¿sí?, equilibrar el oxígeno que hay menos en la altura grande para que entre bastante oxígeno a mi cuerpo. ¿De acuerdo? Pero también hay otras policitemias que no son fisiológicas. Por ejemplo, la policitemia vera, ¿sí?, que es un proceso neoplásico. Al decir neoplásico decimos cáncer.
cuando hay alteraciones en la médula ósea, donde se forman los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etcétera, a partir de la célula madre hematopoyética pluripotencial que habíamos dicho. También esto produce la policitemia vera, que es producto de un proceso neoplásico. Dos tipos de policitemia, fisiológica y policitemia vera. ¿De acuerdo? Bueno, aquí les hago adivinar cuál es el tubo de ensayo que tiene policitemia, pero no tiene color esta diapositiva, así que si les sale en el examen, ustedes verán ese rato, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuevamente nuestro dibujito, ¿se acuerdan? De la célula madre hematopoyética pluripotencial, ¿sí? Que daba lugar a todas las líneas, glóbulos rojos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todos los glóbulos blancos y todo lo que se llama plaquetas, nuevamente. Y ya habíamos hablado de los glóbulos rojos y ahora vamos a hablar de los glóbulos blancos. Por favor, apréndase esta diapositiva, ¿sí? Miren, los granulocitos, los glóbulos blancos, ¿de cuánto a cuánto van lo normal? De 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Eso es lo normal que existe de glóbulos blancos dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Listo. Pero tenemos que los glóbulos, ¿en qué función realizaban principalmente los glóbulos blancos? Defensa. Perfecto. Los glóbulos blancos se dividen en granulocitos y, aquí falta, aquí está, no se lee bien, agranulocitos, ¿de acuerdo? Los granulocitos se dividen en neutrófilos, eosinófilos y Basófilo. en cambio, los granulocitos se llaman así porque tienen dentro de ellos, de su composición, ya vamos a ver, lastimosamente no hay color, tienen granos en su interior. En cambio, los agranulocitos no tienen ningún tipo de gránulos, ¿sí? Los granulocitos se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulocitos se dividen en linfocitos y monocitos. Estas son las porcentajes. Sabemos que de los granulocitos, ¿cuál es el que más porcentaje tiene? Los neutrófilos. Miren, del 40 al 70%. En cambio, dentro de los agranulocitos, los que más porcentaje tienen son los linfocitos. Bueno, esto aprendes en que granulocitos que se dividen en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos que se dividen en linfocitos y monocitos. ¿De acuerdo? Miren, entonces, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Los granulocitos eran ¿cuáles? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Miren, y vamos a ir hablando, ya tenemos colores, de acuerdo al preguntas. Sí, vamos a ir contestando unas preguntas y vamos a ir aprendiendo cómo podemos diferenciar a cada uno de ellos. Habíamos dicho que los granulocitos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y que se caracterizan por tener en su interior gránulos, ¿no es cierto? Si yo les pongo esta diapositiva en el examen, ¿sí? Y les digo, identifique cuáles son los eritrocitos, fácil, ¿no es cierto? Estos viscos bicónicos. Y les digo, identifique un granulocito, ponen aquí neutrófilo o ponen aquí granulocito, ¿sí? Facilito de reconocer, ¿sí o no? Porque este es el glóbulo rojo. ¿Quién se va a equivocar diciendo que no es glóbulo rojo que esté aquí? Nadie, ustedes ya les conocen al glóbulo rojo. Y este que queda sería el granulocito. Miren, ¿cuál es el porcentaje de los neutrófilos respecto a la cantidad de los leucocitos? Y nos regresamos de la anterior diapositiva y vemos que ¿cuál es? 40 a 70%. Entonces, la respuesta es el 40 al 70%, ¿sí? Vamos a la siguiente. Miren, indique las características citológicas del neutrófilo. ¿Qué les había dicho? Que el neutrófilo, eosinófilo y basófilo era gránulos. ¿Entienden? Miren, gránulos azurófilos y gránulos específicos. Dos tipos de gránulos. ¿Qué se caracteriza? Miren, por ser el núcleo multilobulado. Al decir multilobulado, para escribir bien, al decir multilobulado, ¿qué es lo que vamos a decir? Y tiene muchos lóbulos, que más o menos puede ser así, ¿sí? Multilobulado, su núcleo. Tiene organelos, pero tiene escasos organelos. Tiene un núcleo multilobulado, tiene escasos organelos y su diámetro va de 12 a 15 micrómetros. Esa sería la
inicial de cuál? ¿De quién estoy hablando? Neutrófilo. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, la neutrofilia. ¿Qué es neutrofilia? Neutropenia es que es bajo los neutrófilos, porque es peña, todo lo que oigan de aquí en medicina, peña, plaquitopenia, linfocitopenia. Si digo ahorita digo neutropenia, sería bajo los neutrófilos, que van de cuánto a cuánto, del 40 al 70%. Lo contrario, el antónimo de neutropenia es neutrofilia. ¿Sí? Miren, cualquier factor que origine destrucción de un tejido produce neutrofilia. Y a la vez había dicho que los neutrófilos funcionan los glóbulos blancos para la defensa. Si yo tengo un tejido cualquiera, por ejemplo, una apendicitis, ¿qué es lo que pasa en la apendicitis? Se inflama la apéndice. Es un proceso, ¿sí?, de destrucción de la apéndice. Por lo tanto, al haber una infección, ¿qué necesito? Defensas, ¿no es cierto? Al necesitar defensas van a aumentar los neutrófilos y se producirá una neutrofilia. Miren, otro tipo de situaciones que producen neutrofilia, aumento de los neutrófilos, porque existe de pronto una destrucción de los tejidos, es en el cáncer. El paciente con cáncer va a tener siempre una neutrofilia porque necesita defensas, ¿no es cierto? En la intoxicación por A o B circunstancia y en una intervención operatoria. En estas tres circunstancias puede existir una neutrofilia. ¿Qué tal? ¿No? Qué abuso a golpear hasta ahora. Miren, y habíamos hablado, ¿qué es neutrofilia fisiológica? Un aumento de los neutrófilos en forma normal, ¿no es cierto? Miren, quiero explicar cómo es la neutrofilia fisiológica que se produce en el ejercicio intenso, ¿sí? Normalmente, aquí tenemos un vaso, ¿sí ven? Este sería un vaso sanguíneo. Generalmente los neutrófilos, los glóbulos rojos y también los glóbulos blancos se adhieren a las paredes y están ahí reposando cuando ustedes están en reposo. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes hacen ejercicio? Cuando ustedes hacen ejercicio, late más rápido el corazón, ¿no es cierto? Por lo tanto, pasa más sangre más rápido. Al pasar sangre más rápido, arrastra a estos neutrófilos o estos glóbulos blancos que estaban en reposo y se los lleva hacia el torrente sanguíneo, los arrastra. Y si ustedes miden, porque ustedes lo que miden es los neutrófilos que están en el torrente sanguíneo, miden y van a tener neutrófilos más allá del 70%. Eso se llama neutrofilia fisiológica gracias a al fenómeno que se denomina marginación de los neutrófilos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Entendido ahí? Ya. Y ahora hemos hablado de neutrófilos, ahora vamos a hablar de los eosinófilos. ¿En qué porcentaje están los eosinófilos? En el 0.5 al 4%. Miren, entonces, ¿cuál es el porcentaje de los eosinófilos con respecto a la cantidad de todos los leucocitos? Es del 0.5 al 1%. Y aquí está un eosinófilo. Vamos a hablar de las características principales del mismo. Miren, ¿cuáles son las características citológicas de los eosinófilos? Miren, núcleo bilobular. Entonces, el neutrófilo tenía un núcleo multilobular. El eosinófilo tiene bilobular, dos lóbulos. Ahí podemos nosotros ver las diferencias. Miren, este tiene dos lóbulos, un lóbulo y otro lóbulo. Todo esto es el núcleo. Y de ahí, también como el otro tiene escasos organelos y también como el otro mide de 12 a 15 micrones. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que el uno tiene multilobulaciones en el núcleo y este tiene una bilobulación, ¿sí? Si pasamos a las diapositivas anteriores, vamos a ver, miren el neutrófilo como es. Si ven que tiene un lóbulo, dos lóbulos, tres y cuatro lóbulos, ¿sí? Y el otro como es, tiene solo dos lóbulos. Aquí está, dos lóbulos, uno y dos, ¿sí? De ahí lo demás es igualito. Aquí está, dos lóbulos, más claramente, ¿no? Núcleo con dos lóbulos, el eosinófilo, ¿sí? Y ahora vamos a ver eosinofilia. ¿Qué será? ¿Aumento o disminución de eosinófilos?
aumenta. Si yo digo eosinopenia, disminución, ¿cierto? Miren, existe eosinofilia especialmente en pacientes infestados con parásitos. Ustedes hacen una biometría hemática, ven que los eosinófilos están altos, pueden suponer que de pronto, no siempre, existe una parasitosis intestinal, solo con un examen de sangre. Y vamos ahora a hablar de los basófilos. Eran neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Indiquen las características citológicas del basófilo. ¿Cuáles son? Miren, núcleo grande bilobulado. Es igual que este, pero su núcleo es mucho más grande. Casi, miren, ocupa casi todo el citoplasma. ¿Sí ven? Mientras que el uno es bilobulado, ¿sí? El eosinófilo es bilobulado, pero su núcleo no es tan grande. El basófilo es bilobulado, pero su núcleo ocupa casi todo el citoplasma de la célula. ¿De acuerdo? Miren, núcleo bilobulado, ¿qué dice aquí? Grande. Esa es la diferencia con esto. Entonces dibujamos y tenemos un núcleo bilobulado, pero bien grande. ¿Estamos hasta ahí? Igual que el otro, escasos organelos, igual que los otros, de 12 a 15 micrones. Hasta ahí estamos con sus gránulos, porque es un granulocito, ¿no es cierto? Y habíamos puesto la diapositiva anterior, para que se acuerden, aquí, que tenemos los agranulocitos y que se dividen en linfocitos y monocitos. ¿Y cuáles eran los que más cantidad tenían? Los linfocitos, ¿no es cierto? Vamos ahí, linfocitos. Miren, los linfocitos y monocitos, linfocitos y monocitos, ¿sí? Los linfocitos, ¿cuáles son las características citológicas de los linfocitos? Bueno, la concentración va del 20 al 45%, dice, tiene un núcleo redondo, ¿sí ven? No es ninguna lobulación, es redondo el núcleo, ¿de acuerdo? Núcleo redondo y al ser un núcleo redondo y grande, queda poco citoplasma en el interior y tiene un escaso citoplasma. Y los otros tenían otro diámetro, este tiene 7 micrómetros. Los otros tenían de 7 a 15 micrómetros. Por tanto, ¿cuál es más pequeño? El linfocito. ¿De acuerdo? ¿Sigo? Tipos de linfocitos. Los linfocitos se dividen en dos tipos. Los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ¿cuáles son los tipos de linfocitos que hay? Linfocitos T y linfocitos B, que hemos de hablar posteriormente. Y miren lo más importante, tenemos linfocitos, los agranulocitos son linfocitos y monocitos. Los linfocitos ya hemos hablado. Vamos a hablar ahora de los monocitos. Miren, les presento un monocito. Y este monocito madura y forma el macrófago. Entonces, ¿producto de cuál será el macrófago? De los monocitos. ¿De acuerdo? Es otra pregunta que les da. ¿Sí? Características de los monocitos. Miren, núcleo en forma de riñón. Miren, igualito a un riñón. El diámetro es de 12 a 18 micrómetros. Un poquito más grande que el linfocito. Y su porcentaje va del 0 al 12%. Neutrófilo multilobulado, eosinófilo bilobulado, basófilo bilobulado grande, linfocito redondo y monocito en forma de riñón. Facilito. ¿De acuerdo? ¿Mediante qué mecanismos los leucocitos combaten los patógenos? Miren, entra un patógeno a nuestro cuerpo y tiene que ser eliminado. Existen algunos mecanismos por los cuales se elimina. El uno de ellos es la diapéresis. ¿Qué es la diapéresis? Esto es un vaso sanguíneo, esto de aquí, ¿sí? Estos son las células blancas, ¿no es cierto? Los leucocitos, ¿sí? Entonces, para realizar A o B circunstancias necesitan migrar. ¿Cómo lo hacen? Pueden atravesar el poro de la membrana celular mediante el cambio de su forma. De lo que son así, miren cómo se hace. Se escurren a través de los poros. Eso se denomina diapéresis. ¿De acuerdo? Otro mecanismo por el cual es la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Aquí tenemos un pie que está infectado, ¿no es cierto? Al existir infección,
aquí se produce unos humores inflamatorios. Al producir humores inflamatorios, estos son como una respuesta que se vengan hacia el sitio de la inflamación todo lo que es células blancas, ¿sí? Es más o menos una atracción que las células inflamatorias o la parte inflamatoria hace para que ingresen los glóbulos blancos y cumpla su función de defensa. ¿Sí? Es otra forma por la cual llega un glóbulo blanco al sitio de inflamación. Diapéresis y quimiostasis. ¿De acuerdo? Otra forma, lo que ya habíamos dicho, la marginación. Están pegaditos, marginados a la pared del vaso. Necesita el organismo, se despegan y van a cumplir su función. La marginación no es sino la adherencia de los glóbulos blancos a las paredes, ¿sí?, del vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siguiente. Miren, también tenemos la fagocitosis. Sí, miren, la fagocitosis, el neutrófilo, ¿quién hace la fagocitosis? Tanto un neutrófilo como un macrófago. ¿De quién provenía el macrófago? Del monocisto. Perfecto. La diferencia está en que el macrófago engulle, fagocita, come, digiere. ¿Cuántas bacterias? 100. En cambio, el neutrófilo solo de 5 a 20. Eso es lo más importante que tenemos que diferenciar dentro de la fagocitosis. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de las, someramente de las plaquetas. Miren, plaquetas. Aquí tengo el dibujo, ¿sí? Estos redondos, ¿quiénes serán? ¿Qué serán? Exactamente, eritrocitos, ¿cierto? Estos, miren, con el núcleo multilobulado, ¿cuáles serán? Neutrófilos. Miren los núcleos multilobulados, neutrófilos. Yo les pongo dibujos, ¿sí? Entonces yo les borro. ¿Qué es este? Lóbulo rojo. ¿Qué es este? Neutrófilo. Porque tiene ¿cuántos núcleos? Múltiples núcleos, ¿no es cierto? Hemos visto las diferencias, es fácil reconocer. Y estas como puntitos que están aglomerados, ¿sí ven estos azules? Se llaman plaquetas. Miren, ¿cuál es el origen de las plaquetas? ¿De qué se originan las plaquetas? De los denominados megacariosos. ¿Y cuál es la concentración? Miren, yo no les doy libros para que estudien, yo lo que quiero es que aprendan lo más importante. ¿Cuál es la concentración de las plaquetas? 150 a 400.000 unidades por litro, ¿sí? Miren, aquí tenemos un dibujo, no está en colores, pero bueno, estas aglomerados, ¿sí ven estos puntitos negros? Si yo les pongo una flecha, ¿cómo se llaman? ¿Estos cómo se llaman? Perfecto. Miren, indica la función de las plaquetas. ¿Cuál es la función? Quiero que se acuerden de este nombre. Hemostasia, por Dios, no es lo mismo que homeostasia. Homeostasia es el equilibrio interno que tenemos nosotros en la cuerpo. Hemostasia, en cambio, es para que no sangre la paciente. Diferente hemostasia que homeostasia. Acuérdense de lo que les digo. Miren, la hemostasia mantiene mantenimiento del endotelio, es decir, cuando hay un sangrado, para que pare, ustedes se cortan una vez la dedito, comienza a sangrar, y para el sangrar, si ustedes no tuvieran esta concentración que les dije de 150 a 450 de plaquetas, si ustedes tienen plaquetas bajas, no se les va a coagular, va a seguir sangrando. ¿Ustedes qué se ríen? Vean, bonitas, ¿qué se ríen? A ver, venga a dar la clase, venga usted, última, penúltima, pase a dar la clase. Le digo que pase, si no le pongo cero en la prueba. Pase y indíqueme lo que estoy diciendo. A ver, denme un resumen. La homeostasis no es igual que la hemostasia, no es igual que la homeostasis. Y estoy diciendo que me dé un resumen de lo que dije. Dejen de ser maleducados. Eso es cuna. Yo recuerdo que a mi hijo al menos le enseño que sea educado. ¿Cómo va a estarse riendo ahí? Si quiere reírse, salga afuera. Ahí está ya listo. Ya les he dicho. Ustedes están en la universidad. Aprendan a respetar a las personas, mucho más al profesor. Eso es cuna. Eso no se aprende en la universidad. Hay muchas cosas que no se aprenden en la universidad, se aprenden en la casa. Y entre eso es el respeto a los demás. Usted puede estar riéndote, estás burlándote, no solo de mí, sino de tus compañeros.
deben de respetar a la gente. Entonces hemos dicho, sí, que estas, ¿cuáles se llaman? ¿Cómo se llaman estas? Brackets. ¿Y estos cómo se llaman? Lóbulos. Que se encargan de qué? De la hemostasis, ¿cierto? Que es diferente de la Homeostasis. perfecto. ¿Ya? Ahí nos quedamos. ¿Cuánto falta para el... Media hora. Ya.